Carlos caminó a casa con el cuerpo pesado por el cansancio. Tener 2 trabajos para mantener a su familia se había convertido en su norma, pero eso le pasaba factura todos los días. Sus pensamientos se dirigieron a su esposa, Isabella, y su pequeña hija, Sofía. Eran sus rayos de sol, las únicas fuentes de alegría en su vida cada vez más agobiada. Las luces de la ciudad se desdibujaron mientras Carlos avanzaba aturdido. El ajetreo del atardecer creaba una sinfonía de bocinazos y pasos apresurados. Apenas se dio cuenta del semáforo en rojo cuando bajó de la acera. De repente, una luz cegadora y un chirrido de neumáticos rompieron su ensoñación. La fuerza del coche que lo golpeó lo hizo caer sobre el asfalto y su mundo se volvió negro. Una multitud rápidamente se reunió alrededor de su cuerpo inmóvil, murmurando con voces de asombro. Alguien llamó a una ambulancia y, en cuestión de minutos, llegaron los paramédicos que trabajaron rápidamente para estabilizar a Carlos. Mientras lo subían a una camilla, los espectadores solo podían suponer lo peor. En el hospital, los médicos trabajaron febrilmente para salvar a Carlos. Sus heridas fueron graves y el pronóstico desalentador. Horas más tarde, llegó Isabella, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos por el miedo. Agarró la mano de Sofía, la niña sintiendo la angustia de su madre, y se aferró a su pierna. Un médico se acercó a ellos con expresión seria pero amable. «Señora Ramírez, su esposo está en coma. Puede que recupere el conocimiento en unas pocas horas, días o años. No podemos decirlo con seguridad. Por ahora es importante que se vaya a casa y descanse. Lo cuidaré bien aquí». Las piernas de Isabella se sentían débiles y se aferró a la silla más cercana para apoyarse. Pero, ¿y si se despierta y yo no estoy aquí? ¿Y si me necesita? Su voz temblaba de desesperación. El médico le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Te lo prometo, te llamaremos inmediatamente si hay algún cambio. Debes cuidar de ti y de tu hija. Carlos está en buenas manos». De mala gana, Isabella asintió. Sabía que el médico tenía razón, pero dejar el lado de Carlos era como abandonarlo. Permitió que su madre la guiara fuera del hospital. Sus pensamientos eran un torbellino de miedo e incertidumbre. En casa, Isabella acostó a Sofía, cantándole su canción de cuna favorita hasta que la pequeña se quedó dormida. La casa se sentía insoportablemente silenciosa sin la presencia de Carlos. Isabella estaba sentada a la mesa de la cocina, mirando las fotos familiares en la pared. Le dolía el corazón por el miedo a un futuro incierto. Su madre entró en la cocina con el rostro lleno de preocupación. «Isabella, tenemos que hablar de finanzas. Si Carlos no puede trabajar, ¿cómo nos las arreglaremos?» Isabella negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No lo sé, mamá. Simplemente no lo sé. No puedo trabajar y cuidar de Sofía sola». Su madre suspiró y se sentó frente a ella. «Tienes que hacer algo. ¿Quizás buscar un trabajo a tiempo parcial? No podemos depender de los ahorros para siempre». Isabella se miró las manos, sintiéndose abrumada. Siempre había creído que como mujer no debería tener que trabajar fuera de casa. El papel de Carlos era proveer y ella se ocupaba de la casa. Ahora todo había cambiado. La discusión con su madre se acaloró a medida que avanzaba la noche. Isabella se sintió acorralada y desesperada. Finalmente, por pura necesidad, aceptó empezar a buscar trabajo. Después de horas de búsqueda en línea, encontró una vacante en un restaurante local. No era lo ideal, pero era algo. A la mañana siguiente llamó al restaurante y concertó una entrevista. Con el corazón apesadumbrado, visitó a Carlos en el hospital antes de dirigirse al restaurante. Se sentó junto a su cama, le tomó la mano y le habló de Sofía, de su casa y de lo mucho que lo echaba de menos. Esperaba que sus palabras le llegaran de alguna manera. Cada día, Isabella visitaba a Carlos, compartiendo sus esperanzas y temores, mientras intentaba mantenerse unida por el bien de Sofía. La tensión financiera se volvió insoportable y la realidad de su situación la golpeó duramente. Se sentía atrapada en una nueva realidad en la que su vida, antes estable, había dado un vuelco. A medida que los días se convirtieron en semanas, la nueva rutina de trabajo y las visitas al hospital de Isabella se convirtieron en su salvavidas. Se aferró a la esperanza de que Carlos despertara,
que sus vidas volvieran a la normalidad. Pero en lo más profundo de su ser, el miedo carcomía su corazón, susurrando que nada volvería a ser igual. El corazón de Isabella latía con fuerza mientras seguía al médico por el pasillo esterilizado del hospital. Las luces fluorescentes arrojan un brillo intenso sobre las paredes blancas, haciendo que el lugar parezca aún más frío. Había pasado allí todos los días desde el accidente, aferrándose a la esperanza de que Carlos despertara. Su madre caminaba a su lado, con una expresión sombría en el rostro. Llegaron a la habitación de Carlos e Isabella respiró hondo antes de entrar. Ver a su marido, inmóvil en la cama del hospital, siempre era un puñetazo en el estómago. Los pitidos de las máquinas y el suave zumbido del ventilador eran los únicos sonidos en la habitación. Ella tomó suavemente su mano, sintió el calor de su piel y oró por un milagro. El médico, un hombre de ojos bondadosos llamado Dr. Morales, se aclaró la garganta. «Señora Ramírez, sé que esto es difícil, pero tenemos que hablar sobre la condición de Carlos». Hizo una pausa, dándole un momento para prepararse. Isabella asintió y apretó con más fuerza la mano de Carlos. «Por favor, solo dímelo. Necesito saberlo todo». El doctor Morales suspiró. Las lesiones de Carlos son extensas. El impacto causó un trauma severo en su cerebro. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero no hay manera de predecir cuándo o si recuperará la conciencia. Su cuerpo se está recuperando, pero el cerebro es un órgano delicado. Debemos tener paciencia. Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabella, pero parpadeó para contenerlas. No podía permitirse el lujo de derrumbarse. Ahora no. «Gracias, doctor. Solo quiero estar aquí para él, apoyarlo en todo lo que pueda». El doctor Morales le dedicó una sonrisa comprensiva. «Eso es lo mejor que puedes hacer en este momento. Habla con él, toma su mano. A veces los pacientes en coma pueden escuchar lo que sucede a su alrededor. Tu presencia podría ayudar». Isabella asintió y su resolución se endureció. Ella estaría aquí para Carlos, sin importar cuánto tiempo tomara. De vuelta en casa, con Sofía dormida en su habitación, Isabella y su madre se sentaron en la cocina, con el peso de su nueva realidad presionándolas. La discusión de la noche anterior quedó en el aire, sin resolver. «Isabella, tenemos que hablar de nuestras finanzas», dijo su madre rompiendo el silencio. «Las facturas médicas de Carlos se están acumulando y tenemos que pensar en los gastos del hogar». Isabella suspiró y se frotó las sienes. «Lo sé, mamá, pero ¿qué puedo hacer? No puedo dejar a Sofía sola y no puedo estar lejos de Carlos por mucho tiempo». Su madre la miró con una mezcla de lástima y frustración. «Isabella, tienes que ser realista. Necesitas trabajar, al menos a tiempo parcial. No podemos sobrevivir solo con ahorros». El orgullo de Isabella estalló. «Soy una mujer, mamá. No debería tener que trabajar así. Se supone que Carlos debe mantenernos». Los ojos de su madre se abrieron en shock. «Los tiempos han cambiado, Isabella. Todos tenemos que adaptarnos. Carlos necesita que seas fuerte ahora más que nunca». La discusión se intensificó y las voces se elevaron a medida que la noche se hacía más oscura. Isabella se sintió acorralada. Los muros de su vida, que alguna vez fue segura, se cerraron sobre ella. Finalmente, con gran pesar, aceptó buscar trabajo. Pasó horas buscando ofertas de trabajo en línea, mientras el peso de su decisión la oprimía. A la mañana siguiente, Isabella llamó a un restaurante local que estaba contratando. Ella concertó una entrevista con el estómago hecho un nudo. Antes de salir, visitó a Carlos, sentándose junto a su cama y tomándole la mano. Ella le contó sobre la entrevista de trabajo, esperando que sus palabras le llegaran de alguna manera. En el restaurante, Isabella estaba sentada nerviosamente frente a la gerente, una mujer severa llamada S.R.A. Gómez. La entrevista fue breve y, para sorpresa de Isabella, le ofrecieron el trabajo. No fue mucho, pero fue un comienzo. Cada día se convirtió en un acto de equilibrio. Isabella trabajaría su turno en el restaurante y luego iría corriendo al hospital para estar con Carlos. Su madre se hizo cargo de Sofía y Isabella estaba agradecida por eso. Pero la tensión fue inmensa. Sentía como si se estuviera ahogando y apenas podía mantener la cabeza fuera del agua.
La presión financiera aumentó e Isabella se encontraba constantemente nerviosa. Estaba preocupada por Sofía, por Carlos, por su futuro. El peso de todo aquello era casi demasiado para soportarlo. Pero ella siguió adelante, impulsada por una obstinada determinación de mantener unida a su familia. Los días se convirtieron en semanas y la nueva realidad de Isabella se instaló. Visitaba a Carlos todos los días, hablaba con él y le contaba historias sobre Sofía y su vida. Ella esperaba y rezaba para que él despertara, que sus vidas volvieran a la normalidad. Pero en el fondo sabía que nada volvería a ser igual. La lucha estaba lejos de terminar, pero Isabella estaba decidida a afrontarla de frente, por el bien de su familia. El corazón de Isabella latía con fuerza mientras seguía al médico por el pasillo esterilizado del hospital. Las luces fluorescentes arrojan un brillo intenso sobre las paredes blancas, haciendo que el lugar parezca aún más frío. Había pasado allí todos los días desde el accidente, aferrándose a la esperanza de que Carlos despertara. Su madre caminaba a su lado, con una expresión sombría en el rostro. Llegaron a la habitación de Carlos e Isabella respiró hondo antes de entrar. Ver a su marido, inmóvil en la cama del hospital, siempre era un puñetazo en el estómago. Los pitidos de las máquinas y el suave zumbido del ventilador eran los únicos sonidos en la habitación. Ella tomó suavemente su mano, sintió el calor de su piel y oró por un milagro. El médico, un hombre de ojos bondadosos llamado Dr. Morales, se aclaró la garganta. «Señora Ramírez, sé que esto es difícil, pero tenemos que hablar sobre la condición de Carlos». Hizo una pausa, dándole un momento para prepararse. Isabella asintió y apretó con más fuerza la mano de Carlos. «Por favor, solo dímelo. Necesito saberlo todo». El doctor Morales suspiró. «Las lesiones de Carlos son extensas. El impacto causó un trauma severo en su cerebro. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero no hay manera de predecir cuándo o si recuperará la conciencia. Su cuerpo se está recuperando, pero el cerebro es un órgano delicado. Debemos tener paciencia». Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabella, pero parpadeó para contenerlas. No podía permitirse el lujo de derrumbarse. Ahora no. «Gracias, doctor. Solo quiero estar aquí para él, apoyarlo en todo lo que pueda». El doctor Morales le dedicó una sonrisa comprensiva. «Eso es lo mejor que puedes hacer en este momento. Habla con él, toma su mano. A veces los pacientes en coma pueden escuchar lo que sucede a su alrededor. Tu presencia podría ayudar». Isabella asintió y su resolución se endureció. Ella estaría aquí para Carlos sin importar cuánto tiempo tomara. De vuelta en casa, con Sofía dormida en su habitación, Isabella y su madre se sentaron en la cocina, con el peso de su nueva realidad presionándolas. La discusión de la noche anterior quedó en el aire, sin resolver. «Isabella, tenemos que hablar de nuestras finanzas», dijo su madre, rompiendo el silencio. «Las facturas médicas de Carlos se están acumulando y tenemos que pensar en los gastos del hogar». Isabella suspiró y se frotó las sienes. «Lo sé, mamá, pero ¿qué puedo hacer? No puedo dejar a Sofía sola y no puedo estar lejos de Carlos por mucho tiempo». Su madre la miró con una mezcla de lástima y frustración. «Isabella, tienes que ser realista. Necesitas trabajar, al menos a tiempo parcial. No podemos sobrevivir solo con ahorros». El orgullo de Isabella estalló. «Soy una mujer, mamá. No debería tener que trabajar así. Se supone que Carlos debe mantenernos». Los ojos de su madre se abrieron en shock. «Los tiempos han cambiado, Isabella. Todos tenemos que adaptarnos. Carlos necesita que seas fuerte ahora más que nunca». La discusión se intensificó y las voces se elevaron a medida que la noche se hacía más oscura. Isabella se sintió acorralada. Los muros de su vida, que alguna vez fue segura, se cerraron sobre ella. Finalmente, con gran pesar, aceptó buscar trabajo. Pasó horas buscando ofertas de trabajo en línea, mientras el peso de su decisión la oprimía. A la mañana siguiente, Isabella llamó a un restaurante local que estaba contratando. Ella concertó una entrevista con el estómago hecho un nudo. Antes de salir, visitó a Carlos, sentándose junto a su cama y tomándole la mano. Ella le contó sobre la entrevista de trabajo, esperando que sus palabras le llegaran de alguna manera. En el restaurante,
Isabela estaba sentada nerviosamente frente a la gerente, una mujer severa llamada S.E.R.A. Gómez. La entrevista fue breve y, para sorpresa de Isabela, le ofrecieron el trabajo. No fue mucho, pero fue un comienzo. Cada día se convirtió en un acto de equilibrio. Isabela trabajaría su turno en el restaurante y luego iría corriendo al hospital para estar con Carlos. Su madre se hizo cargo de Sofía y Isabela estaba agradecida por eso. Pero la tensión fue inmensa. Sentía como si se estuviera ahogando y apenas podía mantener la cabeza fuera del agua. La presión financiera aumentó e Isabela se encontraba constantemente nerviosa. Estaba preocupada por Sofía, por Carlos, por su futuro. El peso de todo aquello era casi demasiado para soportarlo, pero ella siguió adelante, impulsada por una obstinada determinación de mantener unida a su familia. Los días se convirtieron en semanas y la nueva realidad de Isabela se instaló. Visitaba a Carlos todos los días, hablaba con él y le contaba historias sobre Sofía y su vida. Ella esperaba y rezaba para que él despertara, que sus vidas volvieran a la normalidad. Pero en el fondo sabía que nada volvería a ser igual. La lucha estaba lejos de terminar, pero Isabela estaba decidida a afrontarla de frente, por el bien de su familia. Isabela estaba sentada en la cocina poco iluminada, con el peso de sus decisiones presionando pesadamente sobre sus hombros. El reloj avanzaba implacablemente y cada segundo amplificaba su culpa. Había pasado otra noche con Víctor y su conexión se hacía más profunda cada día que pasaba. Ahora, mientras tomaba una taza de té frío, se preguntaba cuánto tiempo más podría seguir viviendo esta doble vida. Su madre entró en la cocina. Su expresión era una mezcla de preocupación y desaprobación. «Isabela, tenemos que hablar». Isabela suspiró sabiendo lo que se avecinaba. «Mamá, sé lo que vas a decir». «No puedes seguir así», dijo su madre con severidad. «Carlos sigue siendo tu marido. Lo que estás haciendo con Víctor está mal». Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. «Lo sé, mamá, pero me siento tan sola, tan abrumada. Víctor ha estado ahí para mí de una manera que nunca esperé». Su madre negó con la cabeza. «Eso no significa que esté bien. Tienes que pensar en Sofía, en lo que esto le hará si se entera». La mención de Sofía provocó una punzada de culpa en Isabela. Ella asintió y se secó las lágrimas. «Tienes razón. Necesito terminar las cosas con Víctor». Al día siguiente, Isabela decidió pasar más tiempo con Carlos, esperando que su presencia lo alcanzara de alguna manera. Se sentó junto a su cama, le tomó la mano y le habló como si estuviera despierto. «Carlos, te extraño mucho», susurró. «Necesito que regreses con nosotros. Sofía necesita a su padre y yo necesito a mi marido». Mientras derramaba su corazón, no notó el ligero movimiento de los dedos de Carlos ni la forma en que sus párpados se agitaban ligeramente. Los médicos le habían dicho que estos eran reflejos comunes en pacientes en coma, pero esta vez algo se sintió diferente. Isabela se atrevió a esperar que fuera una señal de mejora. Mientras tanto, las visitas de Víctor se hicieron menos frecuentes, sintiendo la tensión creciente. Una noche, la madre de Isabela lo confrontó afuera de la casa. «Víctor, debes mantenerte alejado de mi hija», dijo con firmeza. «Esto no está bien. Isabela está casada y necesita concentrarse en su familia». Víctor parecía en conflicto. «Me preocupo por Isabela. Solo quiero ayudarla en este momento difícil». «Ayudarla no significa involucrarse con ella», replicó su madre. «Si realmente te preocupas por ella, la dejarás en paz». Víctor suspiró, sabiendo que ella tenía razón. «Haré lo mejor para Isabela». Isabela pasó esa noche en el hospital, incapaz de soportar la idea de alejarse del lado de Carlos. Ella se sentó junto a su cama, con la cabeza apoyada en el colchón mientras le tomaba la mano. Las lágrimas corrían por su rostro mientras le hablaba suavemente. «Lo siento mucho, Carlos. Nunca quise que esto sucediera. Por favor, perdóname», susurró con la voz quebrada. Carlos, atrapado en la oscuridad de su coma, escuchó sus palabras. Le dolía el corazón con una mezcla de dolor y determinación. Tenía que despertar, afrontar la realidad que se había desarrollado mientras yacía inconsciente. A la mañana siguiente, mientras Isabela se dormía en la silla, los dedos de Carlos volvieron a temblar, esta vez de forma más notoria.
Sus párpados se abrieron y respiró hondo. Los monitores emitieron un pitido urgente, alertando a las enfermeras. ¡Doctor, se está despertando!, gritó una enfermera. Isabela se despertó sobresaltada y abrió mucho los ojos al ver los ojos de Carlos abrirse. ¡Carlos! ¡Dios mío, Carlos! El doctor Morales entró corriendo a la habitación y examinó a Carlos mientras recuperaba lentamente el conocimiento. Bienvenido de nuevo, señor Ramírez. Tómelo con calma. Ha pasado por mucho. La mirada de Carlos se movió lentamente, centrándose en Isabela. Intentó hablar, pero tenía la garganta seca y dolorida por el ventilador. Isabela se acercó más, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. «Has vuelto, Carlos. Realmente has vuelto», susurró besando su mano. Los médicos se mostraron cautelosamente optimistas sobre la recuperación de Carlos. Le advirtieron a Isabela que podría tener lagunas en la memoria o problemas cognitivos, pero a ella no le importó. Lo único que importaba era que estuviera despierto. Durante los días siguientes, Carlos empezó a recuperar fuerzas. Todavía estaba débil y el camino hacia la recuperación total sería largo, pero estaba decidido a recuperar su vida. Los recuerdos de las conversaciones de Isabela y Víctor lo atormentaban, pero se los guardaba para sí, fingiendo no recordarlos. Isabela luchó con sus emociones. Estaba encantada de que Carlos estuviera despierto, pero la culpa de sus acciones pesaba mucho sobre ella. Sabía que tenía que concentrarse en la recuperación de Carlos, pero la sombra de su traición acechaba. Mientras Carlos observaba el comportamiento de Isabela, notó su inquietud. Sabía que llegaría el momento de la confrontación, pero por ahora necesitaba curarse físicamente. Su amor por Sofía y la esperanza de un futuro con su familia le dieron la fuerza para perseverar. Isabela permaneció al lado de Carlos, ayudándolo durante su recuperación. Intentó sacar de su mente los pensamientos sobre Víctor y se centró en reconstruir su vida con Carlos. Pero el pasado tenía una forma de alcanzarlo y la verdad no permanecería oculta para siempre. La recuperación de Carlos avanzó lenta pero constantemente. Su fuerza física regresó poco a poco, aunque su mente seguía preocupada por los recuerdos de Isabela y Víctor. Se guardó estos pensamientos para sí mismo, esperando el momento oportuno mientras observaba a Isabela de cerca. Isabela, por otro lado, se encontró atrapada en una red de culpa y miedo. Se había distanciado de Víctor, intentando centrarse en Carlos y Sofía. Cada día era una lucha por mantener la fachada de normalidad, mientras el peso de sus secretos la oprimía. Una tarde, mientras Carlos estaba sentado en la sala hojeando un libro, Isabela entró con una bandeja de té. Lo colocó sobre la mesa y se sentó a su lado, forzando una sonrisa. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó, su voz teñida de alegría forzada. Carlos levantó la vista y sus ojos estudiaron su rostro. «Estoy mejorando, de forma lenta pero segura. ¿Y tú? Pareces distraído». El corazón de Isabela dio un vuelco. Ella esperaba que él no se diera cuenta, pero Carlos siempre fue perspicaz. «Solo estoy cansado, supongo. Ha sido mucho que manejar». Carlos asintió y tomó un sorbo de su té. «Me lo puedo imaginar. Has sido increíble, Isabela. No sé qué haría sin ti». Sus palabras hirieron profundamente, e Isabela sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Rápidamente apartó la mirada, fingiendo ajustar los cojines del sofá. «Eres mi esposo, Carlos. Siempre estaré aquí para ti». Esa noche, mientras Isabela acostaba a Sofía, su madre se acercó a ella en el pasillo. «Isabela, tenemos que hablar». Isabela suspiró y cerró suavemente la puerta de Sofía. «¿Qué pasa, mamá?». Su madre la llevó a la cocina, donde se sentaron a la mesa. «Isabela, no puedes seguir así. Carlos merece saber la verdad». Los ojos de Isabela se abrieron de par en par por el pánico. «No, mamá, no puedo decírselo. Lo destruirá. Está empezando a mejorar». Su madre se acercó y tomó su mano. «Mantener este secreto solo empeorará las cosas. Carlos es fuerte. Merece saber qué pasó mientras estaba en coma. No puedes construir tu vida sobre mentiras». Isabela apartó la mano y sacudió la cabeza. «No puedo, mamá. No puedo perderlo». Su madre suspiró, mirándola con lástima. «La verdad siempre encuentra una manera, Isabela. Es mejor que la escuche de ti que de otra persona». Al día siguiente, Carlos fue dado de alta del hospital. Los médicos estaban satisfechos con su progreso,
pero advirtieron que debía tomar las cosas con calma. Mientras cruzaban la puerta principal de su casa, Carlos sintió una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que sus vidas habían cambiado irrevocablemente y no estaba seguro de cómo afrontar esta nueva realidad. Isabela lo cuidó, ayudándolo a instalarse y asegurándose de que estuviera cómodo. Pero Carlos podía sentir su inquietud. La observó de cerca, notando los momentos en los que parecía perdida en sus pensamientos o cuando su sonrisa no llegaba a sus ojos. Una noche, mientras estaban sentados juntos después de cenar, Carlos decidió abordar el tema. «Isabela, hay algo de lo que tenemos que hablar». El corazón de Isabela se aceleró. Había estado temiendo este momento. «¿Qué pasa, Carlos?», respiró hondo para estabilizarse. «He estado teniendo estos destellos de recuerdos de cuando estaba en coma. No puedo reconstruir todo, pero recuerdo haber escuchado cosas, conversaciones». El rostro de Isabela palideció. Sintió como si le hubieran arrancado el suelo. ¿Qué recuerdas? Carlos la miró con los ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación. «Escuché tu voz, Isabela, y la de Víctor. Sé que algo pasó entre ustedes dos». El mundo de Isabela se desmoronó. Ella rompió a llorar y hundió el rostro entre las manos. «Lo siento mucho, Carlos. Nunca quise que esto sucediera. Estaba muy solo y asustado. Víctor estuvo allí para ayudarme cuando sentí que no podía continuar». A Carlos le dolía el corazón, pero mantuvo la voz firme. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué lo mantuviste en secreto?». Isabela miró hacia arriba, con los ojos rojos e hinchados. «Tenía miedo, Carlos. Miedo de perderte, de lastimarte aún más. Pensé que si podía hacer las cosas bien, podríamos superarlo». Carlos cerró los ojos y asimiló sus palabras. La traición lo hirió profundamente, pero también lo hizo el amor que aún sentía por ella. «Entiendo por qué lo hiciste, Isabela. Pero no podemos seguir adelante con esto sobre nosotros. Necesitamos enfrentarlo juntos». Isabela asintió, con el corazón destrozado. «Haré lo que sea necesario, Carlos. Te amo y quiero arreglar esto». Carlos suspiró, el peso de la situación presionándolo. «Necesitamos hablar con alguien. Un consejero, tal vez. No podemos hacer esto solos». Isabela estuvo de acuerdo, sabiendo que esa era la única manera de comenzar a sanar. Hicieron arreglos para ver a un terapeuta, con la esperanza de que la orientación profesional los ayudara a navegar por sus complicadas emociones. Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones difíciles y confesiones dolorosas. Carlos e Isabela trabajaron sus sentimientos en terapia, confrontando la traición y el impacto que tuvo en su relación. Fue un proceso lento y arduo, pero fue un paso hacia la reconstrucción de la confianza que se había hecho añicos. Los recuerdos del coma de Carlos seguían atormentándolo, pero optó por centrarse en el presente, en la posibilidad de un futuro en el que pudieran volver a ser felices. Observó a Isabela mientras intentaba expiar sus acciones, su sinceridad evidente en cada gesto. Isabela, atormentada por la culpa, estaba decidida a demostrar su amor y lealtad a Carlos. Visitó a Víctor con menos frecuencia y finalmente cortó el contacto por completo. Su atención se centró por completo en su familia, en la vida que estaba desesperada por salvar. Mientras Carlos observaba sus esfuerzos, comenzó a ver un rayo de esperanza. El camino por delante era largo e incierto, pero él estaba dispuesto a recorrerlo con ella. Por el bien de Sofía y por el amor que alguna vez habían compartido, estaba decidido a darle a su relación la oportunidad de sanar. Las sesiones de Carlos e Isabela con el terapeuta sacaron a la luz muchas emociones ocultas y cuestiones no resueltas. Cada sesión fue una lucha, pero estaban progresando. Carlos se centró en su recuperación, tanto física como emocional, mientras Isabela se dedicó a reconstruir su confianza fracturada. Una tarde, mientras Carlos descansaba en la sala, un golpe en la puerta lo sobresaltó. No esperaba a nadie. Isabela estaba en el supermercado con Sofía y su suegra estaba ocupada en la cocina. Se levantó lentamente, todavía débil por su reciente alta del hospital, y abrió la puerta. Víctor se quedó allí, con una expresión tensa en su rostro. El corazón de Carlos latió con fuerza. No había visto a Víctor desde antes del accidente, y su presencia ahora era inesperada y desagradable. «Víctor», dijo Carlos con voz fría, «¿qué estás haciendo aquí?
Víctor lo miró a los ojos con la mandíbula apretada. «Carlos, tenemos que hablar». Carlos se hizo a un lado, permitiendo que Víctor entrara. Lo llevó a la sala de estar, donde se sentaron uno frente al otro, el aire cargado de tensión. «¿Qué quieres, Víctor?», preguntó Carlos, su tono agudo. Víctor respiró hondo. «Necesito decirte la verdad, Carlos, sobre lo que pasó entre Isabela y yo». Carlos apretó los puños, intentando mantener la calma. «Ya lo sé, Víctor. Escuché todo mientras estaba en coma». Los ojos de Víctor se abrieron con sorpresa. «¿Tú escuchaste?». Carlos asintió y su expresión se endureció. «Sí, escuché tus conversaciones, tus susurros. Sé lo que hiciste». Víctor miró hacia abajo. La culpa lo invadió. «Lo siento, Carlos. Nunca quise lastimarte. Solo quería estar allí para Isabela cuando necesitara a alguien». La ira de Carlos estalló. «¿Y pensaste que la mejor manera de ayudar era aprovechar su vulnerabilidad? ¿Traicionarme mientras estaba acostado en una cama de hospital?». Víctor sacudió la cabeza y le temblaba la voz. «No fue así. Realmente me preocupo por Isabela. Pero ahora veo que lo que hicimos estuvo mal. Vine aquí para arreglar las cosas». Carlos respiró hondo, intentando controlar sus emociones. «¿Qué planeas hacer, Víctor?». «He decidido irme de la ciudad», dijo Víctor en voz baja. «Isabela merece una oportunidad de reconstruir su vida contigo. No quiero ser la causa de más dolor». Carlos estudió el rostro de Víctor, buscando cualquier señal de engaño. Al no ver ninguno, asintió lentamente. «Esa es la decisión correcta, Víctor, pero no cambia lo que pasó. Isabela y yo tenemos un largo camino por recorrer para recuperarnos de esto». Víctor se puso de pie, con una mirada de determinación en sus ojos. «Entiendo. Realmente lo siento, Carlos. Espero que ambos encuentren la felicidad». Con eso, Víctor se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Carlos volvió a sentarse, su mente dando vueltas por la confrontación. Sabía que enfrentarse a Víctor era solo una parte del proceso de curación. El verdadero desafío consistía en reconstruir su relación con Isabela. Más tarde esa noche, Isabela regresó a casa con Sofía. Encontró a Carlos sentado en la sala, sumido en sus pensamientos. Sofía salió corriendo a jugar dejándolos solos. «¿Está todo bien?», preguntó Isabela, sintiendo la tensión en la habitación. Carlos la miró con los ojos llenos de una mezcla de emociones. «Víctor estuvo aquí». El rostro de Isabela palideció. «¿Qué? ¿Qué quería?». «Vino a disculparse y a decirme que se va del pueblo», dijo Carlos, observando de cerca su reacción. Los hombros de Isabela se hundieron de alivio. «Eso probablemente sea lo mejor». Carlos asintió. Luego tomó su mano y la empujó para que se sentara a su lado. «Isabela, tenemos que hablar. Hablar de verdad». Ella asintió, con lágrimas brotando de sus ojos. «Lo sé, Carlos. He tenido mucho miedo de este momento, pero sé que tiene que suceder». Carlos respiró hondo. «Te amo, Isabela. A pesar de todo, todavía te amo. Pero no podemos avanzar si no abordamos lo que pasó». Isabela rompió a llorar. «Lo siento mucho, Carlos. Nunca quise lastimarte. Estaba tan perdido y asustado. Víctor estuvo ahí cuando sentí que no podía soportarlo más». Carlos la abrazó y sus propias lágrimas cayeron. «Lo sé, Isabela, y entiendo por qué sucedió, pero eso no hace que la traición sea menos dolorosa». Ella lo miró con ojos suplicantes. «¿Puedes perdonarme?». Carlos suspiró, le dolía el corazón. «El perdón no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso y llevará tiempo, pero estoy dispuesto a intentarlo, por el bien de Sofía y por el amor que una vez compartimos». Isabela asintió y sus lágrimas disminuyeron. «Haré lo que sea necesario, Carlos. Quiero hacer las cosas bien. Quiero que volvamos a ser una familia». Carlos la miró a los ojos y vio la sinceridad y el remordimiento en ellos. «Entonces empezamos con la honestidad. No más secretos, no más mentiras. Afrontamos todo juntos». Isabela estuvo de acuerdo, con el corazón lleno de un rayo de esperanza. Tenían un largo camino por delante, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos. El camino hacia el perdón y la sanación había comenzado y con él, la posibilidad de un nuevo comienzo. Carlos e Isabela se comprometieron con su camino de curación con una mezcla de esperanza y temor. Las sesiones de terapeuta se convirtieron en un espacio seguro
donde podían expresar sus miedos y arrepentimientos más profundos, y poco a poco, las fracturas en su relación comenzaron a sanar. Cada sesión fue un desafío y los obligó a enfrentar el dolor crudo y las dudas persistentes. La terapeuta, la doctora Martínez, los guió a lo largo del proceso con paciencia y empatía, ayudándolos a reconstruir la confianza paso a paso. «Carlos, es importante reconocer tus sentimientos de traición», dijo el doctor Martínez durante una sesión. «Pero también es crucial reconocer el progreso que están logrando juntos». Carlos asintió, apretando la mano de Isabella. «Lo sé, es solo que algunos días son más difíciles que otros». Isabella lo miró con los ojos llenos de remordimiento. «Lo entiendo, Carlos. Te lastimé profundamente y estoy comprometido a corregirlo, sin importar cuánto tiempo tome». Sus veladas en casa se volvieron más tranquilas a medida que adoptaban nuevas rutinas para fortalecer su vínculo. Comenzaron a tener cenas familiares donde compartían su día con Sofía, creando un ambiente de comunicación abierta y apoyo. Una noche, mientras preparaban la cena juntos, Carlos se volvió hacia Isabella. «He estado pensando en conseguir un nuevo trabajo, algo con mejores horarios para poder pasar más tiempo contigo y con Sofía». Isabella sonrió y su corazón se hinchó de gratitud. «Eso suena maravilloso, Carlos. Has estado trabajando muy duro para nosotros. Te mereces un descanso». Carlos asintió, sintiendo una sensación de alivio. «Encontré un puesto que ofrece un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Es un poco un recorte salarial, pero creo que vale la pena por el bien de nuestra familia». Isabella estuvo de acuerdo de todo corazón. «Podemos arreglárnoslas, Carlos. Mientras estemos juntos encontraremos la manera». Fiel a su palabra, Carlos aceptó el nuevo trabajo y el cambio en la dinámica familiar fue casi inmediato. Estaba en casa para cenar todas las noches, ayudaba a Sofía con su tarea y pasaba tiempo de calidad con Isabella. El cambio trajo una sensación de normalidad que había faltado durante demasiado tiempo. Mientras tanto, Isabella decidió inscribirse en un curso nocturno para ampliar su educación. Inspirada por la resiliencia de Carlos y la guía de su terapeuta, sintió un renovado sentido de propósito. «Quiero contribuir más al futuro de nuestra familia», le dijo a Carlos una noche. «Este curso me ayudará a conseguir un mejor trabajo, algo de lo que puedo estar orgulloso». Carlos sonrió con orgullo. «Estoy muy orgullosa de ti, Isabella. Estás haciendo cosas increíbles». A medida que las semanas se convirtieron en meses, la curación continuó. Víctor se había ido de la ciudad, lo que hizo que a Isabella le resultara más fácil concentrarse en su familia sin que la sombra de sus indiscreciones pasadas se cerniera sobre ellos. La distancia le dio claridad y reforzó su compromiso con Carlos. Un sábado soleado, la familia decidió hacer un picnic en el parque. Fue una salida sencilla, pero marcó un hito importante en su viaje. Se rieron, jugaron y disfrutaron el día, saboreando los momentos de felicidad que alguna vez parecieron tan esquivos. Sofía, felizmente inconsciente de la confusión que se había apoderado de su familia, trajo alegría y esperanza a sus vidas. Su inocencia y amor les recordaron a Carlos e Isabella la importancia de sus esfuerzos por reconstruir su relación. El doctor Martínez notó su progreso durante una sesión. «Ambos habéis recorrido un largo camino», comentó. «Es evidente que el compromiso mutuo está dando sus frutos». Carlos asintió, sintiendo una sensación de logro. «Aún nos queda un largo camino por recorrer, pero creo en nosotros». Isabella le apretó la mano con lágrimas de gratitud en los ojos. «Gracias por no rendirte con nosotros, Carlos. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar». Carlos sonrió con el corazón lleno. «Yo también te amo, Isabella. Juntos somos más fuertes». Su viaje de curación estaba lejos de terminar, pero cada paso adelante era un testimonio de su resiliencia y amor. Aprendieron a comunicarse abiertamente, a apoyarse mutuamente y a afrontar los desafíos como un frente unido. Con el tiempo, su relación se hizo más fuerte. Celebraron pequeñas victorias y se consolaron mutuamente durante los reveses. La base de confianza que reconstruyeron se fortaleció con cada experiencia compartida, cada conversación honesta y cada acto de perdón. Carlos e Isabella descubrieron que el amor no se trataba solo de pasión y romance.
Se trataba de perseverancia, comprensión y voluntad de empezar de nuevo. Aprendieron a apreciarse mutuamente más profundamente y encontraron fuerza en su viaje compartido. Mientras continuaban sanando, esperaban un futuro lleno de promesas. Su familia había capeado la tormenta y ahora estaban listos para abrazar juntos el nuevo comienzo que les esperaba. Habían pasado meses desde que Carlos había despertado del coma y la familia Ramírez finalmente comenzaba a encontrar un nuevo ritmo. Las heridas del pasado estaban sanando y una sensación de normalidad había regresado a sus vidas. Isabela y Carlos enfrentaron sus demonios juntos y salieron más fuertes. Había llegado el día de la renovación de sus votos y la pequeña e íntima ceremonia era un símbolo de su viaje y del amor que había sobrevivido a las pruebas más duras. Habían decidido realizar la ceremonia en el jardín de su casa, rodeados de familiares y amigos cercanos. Carlos estaba de pie ante el altar improvisado, vestido con un traje sencillo pero elegante. Su corazón latía con anticipación mientras esperaba a Isabela. El jardín estaba bellamente decorado con flores y luces de hadas, creando una atmósfera mágica. Sofía corría emocionada, su risa llenaba el aire y hacía sonreír a todos. Mientras los suaves acordes de la música llenaban el jardín, apareció Isabela, caminando por el pasillo con Sofía a su lado. Estaba radiante con un sencillo vestido blanco y su rostro brillaba de felicidad y amor. Carlos sintió un nudo en la garganta mientras la veía acercarse. Su corazón se hinchaba de emoción. Cuando Isabela llegó al altar, tomó las manos de Carlos entre las suyas. Se miraron a los ojos y el mundo que los rodeaba se desvaneció. Este momento era sobre ellos, sobre su amor y el compromiso que estaban renovando. El oficiante inició la ceremonia con sentidas palabras sobre el amor, el perdón y la resiliencia. Carlos e Isabela habían escrito sus propios votos y mientras los pronunciaban, no había ni un ojo seco en la audiencia. «Isabela», comenzó Carlos con voz firme, pero llena de emoción. «Tú eres mi corazón, mi alma y mi razón de vivir. Hemos enfrentado desafíos inimaginables, pero a pesar de todo, tu amor y tu fuerza han sido mi ancla. Hoy prometo amarte más cada día, apoyarte en todos tus sueños y apreciar cada momento que tengamos juntos. Prometo apoyarte sin importar lo que la vida nos depare». Las lágrimas corrían por el rostro de Isabela mientras escuchaba las palabras de Carlos. Respiró hondo antes de pronunciar sus votos. «Carlos, eres mi roca, mi compañero y mi mejor amigo. Nuestro viaje no ha sido fácil, pero me ha enseñado el verdadero significado del amor y el compromiso. Prometo ser su apoyo inquebrantable, su confidente y su mayor animador. Prometo amarte incondicionalmente, respetarte y apreciar a nuestra familia todos los días de mi vida». Mientras intercambiaban anillos, el público aplaudió y vitoreó. Su amor y alegría eran palpables. Sofía sonrió con orgullo, de pie entre sus padres, símbolo de su amor y resiliencia. Tras la ceremonia, la celebración continuó con una pequeña recepción en el jardín. Hubo risas, música y baile, mientras todos compartían la felicidad de la pareja. Carlos e Isabela se movían entre la multitud, agradeciendo a sus amigos y familiares por su apoyo y amor. La madre de Carlos se acercó a él con lágrimas de alegría en los ojos. «Estoy muy orgullosa de ustedes dos», dijo, abrazándolo con fuerza. «Has demostrado cómo son el verdadero amor y compromiso». Carlos sonrió y le devolvió el abrazo. «Gracias, mamá. No podríamos haberlo hecho sin ti». La madre de Isabela también se unió a ellos, con los ojos llenos de calidez. «Ustedes dos han llegado tan lejos. Estoy muy feliz de verlos a ambos tan fuertes y unidos». Isabela asintió, con el corazón lleno. «Hemos aprendido que el amor no se trata solo de los buenos momentos, sino de afrontar juntos los desafíos y salir fortalecidos». Cuando la tarde se hizo noche, Carlos e Isabela se robaron un momento a solas. Se pararon en el borde del jardín, contemplando las luces parpadeantes y los rostros sonrientes de sus seres queridos. Carlos tomó la mano de Isabela. Sus ojos se llenaron de amor. «Hemos pasado por muchas cosas, pero no cambiaría nada. Cada desafío, cada lucha, nos ha traído a este momento». Isabela se inclinó hacia él, con la cabeza apoyada en su hombro.
Te amo, Carlos. Gracias por creer en nosotros, por luchar por nosotros. Carlos la besó en la frente. Su corazón rebosaba de amor. Yo también te amo, Isabel, por nuestro nuevo comienzo. Mientras permanecían allí, abrazados, sabían que su viaje estaba lejos de terminar. La vida seguiría presentándoles desafíos, pero estaban preparados para afrontarlos juntos. Su amor había sido puesto a prueba y había surgido más fuerte, un faro de esperanza y resiliencia. Años más tarde, mientras veían a Sofía graduarse de la universidad, recordaron su viaje con orgullo. Habían construido una vida llena de amor, confianza y respeto mutuo. Las luchas que habían enfrentado solo les habían hecho apreciarse más profundamente. Su historia fue un testimonio del poder del amor, el perdón y la voluntad de empezar de nuevo. Habían aprendido que el verdadero amor no se trataba solo de pasión, sino de apoyarse el uno al otro en las buenas y en las malas. Y al mirar hacia el futuro, sabían que cualquier cosa que se les presentara lo enfrentarían juntos, más fuertes que nunca.